¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Bueno, hoy estamos en un nuevo video en el canal. Hoy les queremos traer una estrategia muy famosa que todos la conocemos, una muy buena estrategia como para poder, vender masivamente en Facebook. Hoy estamos nuevamente junto a Cristian Monsalve de Digitarme para traerles un video. Así que nada, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Damián, ¿cómo vas? Aquí nuevo video, hace rato nos subíamos. Como ya bien dijiste, hoy traemos la famosísima estrategia de crashing. Vamos a hacer una visión general, les queremos explicar de qué trata más o menos. Y bueno, yo creo que ya empezar a darle. Básicamente, crashing es una estrategia que nos permite vender en automático y no solamente vender en automático, sino escalar, que es una de las cosas más importantes que tenemos que buscar cuando hacemos campañas en Facebook. Cualquier persona puede vender una o dos veces, pero muy pocas personas llegan a vender 3, 4, 5 veces diarias a lo largo de un mes o un año o qué sé yo. Entonces esto es lo que nos permite hacer crashing. De una vez les decimos, esta estrategia requiere inversión y requiere bastante inversión, pero a largo plazo es una de las mejores y realmente ya se vuelve de una manera muchísimo más profesional que tal vez las otras estrategias. Total, sí, como bien dice el nombre, crashing va a chocar directamente. Crashing es como cuando choca un auto. Y bueno, de eso se trata esta estrategia, de tener esa ventana de conversión de un día para poder aplicar todos esos recursos a que, bueno, traigan esos resultados. Y aunque requiera mucha inversión esta estrategia, a veces no demasiado, pero bueno, necesita más de lo normal como para poder hacer que Facebook nos ayude a llegar a esas personas directamente una y otra vez en 24 horas y bueno, poder tener ese gran volumen de ventas. Para hacer crashing necesitamos básicamente tres cosas. Presupuesto, que ya lo dijimos, una campaña en Facebook de conversiones y un escenario persuasivo. Creo que la cosa más importante es el escenario persuasivo con los gatillos mentales, pero ya les vamos a mostrar eso, así que vámonos de una vez al administrador de anuncios. Dale, genial. Sí, esos tres elementos esenciales como para poder aplicar crashing no son demasiados, es más, esta estrategia es cuestión de práctica, bueno, es cuestión de iterar, como dice Mauricio Duque, como para que salga, porque obviamente puede que a la primera no salga del todo bien, ya que como dice Cristian, la parte más importante y la que no nadie es del todo experto es el escenario persuasivo que vamos a montar y todo cuenta en esa parte. Así que bueno, vamos a verlo paso a paso como para poder tener una idea general de qué se trata esta estrategia y cómo aplicarla. Lo primero que vamos a hacer es montar una campaña y nos vamos a ir directamente a conversiones. Si no sabes de qué tratan estos objetivos de marketing en Facebook, aquí arriba les dejo el video explicándoles cada uno de ellos. Vamos a escoger conversiones. Listo. Conversiones básicamente lo que Facebook nos va a buscar son ventas. Ya, directamente. Que eso es lo que todos queremos. Sin embargo, tú puedes generar conversiones personalizadas para que se registren en un formulario, para que visiten cierta página o bueno, cualquier cosa. Aquí vamos a ir directamente a compras. Entonces, ¿cómo vamos a configurar la campaña? Aquí detalles de la campaña subasta, objetivo de la campaña conversiones. Todo esto lo vamos a dejar quieto por el momento. Vamos a pasar al conjunto de anuncios y listo. Aquí es muy importante y una de las cosas que para que Crashing te funcione, tu pixel tiene que estar activado y tiene que estar configurado con tu producto de Hotmart. De nuevo, si no lo has hecho, aquí arriba les dejamos el video para que vayan y lo hagan de una vez, porque sin pixel no va a haber nada, no va a haber seguimiento. Total, no Entonces, traten de saltear estos pasos esenciales básicos, en realidad que hoy no vamos a tocar. Aún así, bueno, si están interesados en ahondar en todos estos temas, no solamente en la estrategia de crashing, sino en temas de Facebook Ads, con el Pixel o con lo que necesiten, pueden unirse al canal de Telegram que le vamos a estar dejando acá en la descripción para que se unan, los esperamos dentro y bueno, por cualquier duda o consulta que tengan, vamos a estar ahí para ayudarlos. exacto, aquí vamos a ir con evento de conversión, comprar. Aquí puede que les aparezca en amarillo, porque bueno, este no es mi business principal. O les aparezca en rojo. Si lo quieren activar, vayan al checkout, donde ya instalaron el pixel, y generen un pago en efectivo. Generen un ticket y el pixel ya va a recibir ese evento y se va a activar. Háganlo antes de montar la campaña para que no les cobre el pago iniciado, por favor. Acá venimos y le vamos a colocar un presupuesto diario. Entre más presupuesto le coloques va a ser muchísimo mejor, claramente porque Facebook va a buscar las personas. Aquí te va a cobrar un CPP o un Cost Per Purchase que va a depender de la comisión que te estés ganando. Entre mayor sea el producto, Facebook te va a cobrar más. No es tan económico como tráfico, no es tan económico como mensajes.
Por el ejemplo, vamos a colocarle 20.000 pesos diarios, que son $5. Lo ideal en todo esto, como siempre, es testear al principio, lanzarte a la pileta con un mayor presupuesto, aunque lo tengas limitado, no es lo ideal porque obviamente, como ya dije, se necesita práctica como para poder, bueno, encontrar la vuelta a este tipo de estrategia, que aunque sea muy efectiva, uno tiene que saber que, bueno, en la moderación y en la práctica es cuando vas a encontrar, bueno, esos resultados, esas respuestas. Como bien tú lo estás diciendo, si nos lanzamos a invertirle $100 de una, posiblemente nos van a bloquear. Entonces, empecemos por abajo, empecemos calmados y sobre todo capacitémonos. Facebook Ads es un mundo de oportunidades, pero también es un mundo que te puede dejar sin presupuesto en cuestión de días. Entonces, nada, aquí le colocamos fecha de inicio y finalización, son aspectos muy básicos. Y listo, aquí vamos a venir a la parte de segmentación. En lugares vamos a escoger el país o el continente o si lo queremos mandar a todo el mundo. Por el ejemplo, vamos a colocar Colombia. Edad, también dependiendo nuestro análisis de nuestro buyer persona, de nuestro cliente ideal. Vamos a seleccionar esto, que de nuevo ya hicimos una clase hablando de eso. Acá arriba se las vamos a dejar. Y Claramente, antes de lanzarse a hacer la campaña hay que hacer un análisis previo, no solo del buyer persona, sino bueno, de unas ciudades ganadoras o unos intereses que vayan de la mano con lo que estás promocionando. Así que bueno, usar herramientas como Google Trends, Audience Insights de Facebook, más intereses de Vilma Núñez, usar todas esas herramientas que te ayuden a, bueno, a llegar más específicamente a esa persona que podría comprar tu producto. aquí vamos a venir a la parte más importante, que es la segmentación. Como bien acaba de decir Damián, ya tenemos que tener identificado esto. Para el ejemplo práctico vamos a utilizar el de perros. Entonces vamos a colocar perros o mascotas. Mascotas. Listo, mascotas. Ese va a ser nuestro interés porque vamos a vender un producto llamado pastelería canina y felina. Entonces este va a ser nuestro interés. Como ya les he comentado en anteriores videos, procuremos por conjunto de anuncios colocar uno o dos intereses máximo para poder optimizar más adelante la campaña. Vamos a seleccionar los intereses. Si queremos excluir o acotar público, está perfecto. En acotaciones pueden colocarle compradores que interactuaron o que tengan intereses en Visa, en Mastercard, en PayPal, porque esto les va a ayudar a que las personas ya estén un poquito más calientes. Si de pronto nos vamos a un país que no tenga esa cultura de pagos por internet o con tarjeta, caso Colombia, puedes utilizarlo para que las personas digan como, ok, ya lo he hecho antes, sé que no tengo tanto riesgo de perder mi dinero. Vamos a apagarle esto, la expansión de la segmentación, siempre apáguenla porque si no se va a salir del interés. Sí, Más adelante. el tema de la expansión de la segmentación es que puede ser útil hasta un punto muy limitado realmente, porque Facebook lo que va a hacer es ir a buscar a personas que capaz que no tienen ningún tipo de interés en lo que estás promoviendo, así que lo recomendable, como bien dice Chris, es desactivar eso y bueno, principalmente elegir uno o dos intereses ocultos en lo posible que te favorezcan para, bueno, llegar a esas personas, a esos posibles compradores, acotándolo si es un público muy grande. Lo recomendable es que sean entre 600.000 y 700.000 personas, como para también ir testeando esa campaña y, bueno, acotándolo con intereses como, bueno, tarjeta de crédito, PayPal, débito, todo lo que, bueno, te vaya acotando cada vez más y te haga acercarte cada vez más a ese buyer persona. Aquí pasamos al tema de las ubicaciones. Muchas personas recomiendan dejarlo en automático. Facebook se va a encargar de buscar a esas personas donde estén, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en Messenger, ya sea en el feed. Puedes colocar ubicaciones manuales, está perfecto. Hay personas que colocan creativos específicos para las historias de Instagram que son un poquito diferentes y está bastante bien. Puedes hacer dos campañas diferentes. Para el caso práctico lo vamos a dejar automático y aquí vamos a venir a la optimización y entrega. Este control de costo es el cost per purchase que les hablaba. Si ustedes les deja un producto una comisión de $20, por ejemplo, ustedes aquí lo pueden limitar a que Facebook te cobre máximo $10 o $15. Va a depender, tienes que hacer un estudio de esto. Si tú no le colocas control de costo, puede que te cobre más de lo que te cobra, más de lo que es tu comisión, perdón. Entonces, nosotros lo hemos dejado sin control de costo, pero ya va a depender muchísimo de lo que tú quieras. Para empezar, pónselo, para que no te pases.
Lo importante acá es entender que Facebook es una inteligencia artificial, entonces nosotros tenemos que guiarle en ese paso a paso. No solamente en lo que ya mencionamos anteriormente, sino también acá en el control de costo. Eso te va a ayudar a limitar a Facebook a que no gaste más, porque en realidad Facebook te quiere ayudar, tiene las herramientas necesarias como para poder hacerlo, pero aún así va a gastar todo el presupuesto porque ese es el combustible básicamente que utiliza Facebook como para llegar a esas personas. Entre menos combustible le pongamos, más limitado va a estar, y si no le ponemos ningún límite, es cuestión de que, bueno, se nos consuma nuestro presupuesto, puede que tengamos resultados, puede que no, no hay ninguna certeza, pero aún así es una muy buena herramienta como para poder alargar más el tiempo de vida de la campaña, el alcance o lo que sea necesario como para poder llegar a esas personas. Aquí ya tendríamos hecho nuestro conjunto de anuncios, muy por encima, lo podemos dejar así. Aquí en mostrar mostrar estrategias de puja adicionales, podemos escoger otros controles de costo. Podemos colocarle límite de costo, límite de puja o costo objetivo, que aquí arriba también les dejo de qué trata cada uno. Pero le vamos a dar siguiente. Listo. Aquí vamos a empezar a colocar los anuncios. Es recomendable que coloques la mayor cantidad que puedas. Son máximo 10. Te recomiendo alrededor de unos 4 o 5. Está bien si tu presupuesto es muy limitado, para que Facebook lo pueda repartir. Exacto. Mínimo 3. Pero unos 5, sí, 4 o 5 está bien. Si le puedes poner 6, 7, perfecto. Pero entre más presupuesto tengas, Facebook lo va a poder repartir muchísimo mejor. Si solo tienes $1, pues a cada creativo le va a poner muy poco presupuesto. Aquí vamos a colocarle nombre al anuncio. Entonces, por ejemplo, pastelería 1. Siempre, siempre, siempre en el tema de los nombres y más en los anuncios, tener esos nombres específicos que te ayuden a guiarte a la hora de, bueno, revisar las métricas. Sabemos que lo más importante del tema de las campañas es la data que te arroja. Siempre eso es lo más caro de Facebook y eso es lo que te va a guiar a, bueno, a poder optimizar todo aquello que no te salió bien. Entonces, tener esos nombres bien claros como para saber después cuál desactivar, cuál dejar activo, cuál mejorar y, bueno, poder guiarte fácilmente con nomenclaturas simples, básicas, pero que te las entiendas. Eso es una de las cosas más importantes. Yo aquí no los estoy nombrando, pero háganlo por favor. Si no, se van a volver un 8 literalmente. Aquí seleccionamos las ubicaciones. En este caso es Cuida tu Peludo, que es nuestra página de mascotas. Y vamos a ir a agregar contenido multimedia. Entonces vamos a agregar una imagen o un video, dependiendo del creativo que tengan. Y aquí lo tengo. Por ejemplo, en este caso es un lobo siberiano comiendo ponqué. Entonces yo aquí le puedo colocar lobo siberiano. Como es el único lobo siberiano que tenemos en los creativos, pues ya sé cuál es. ¿Listo? Acá vamos a colocar nuestro texto principal, nuestro título y nuestra descripción. En el caso del texto principal, y es una cosa muy importante a tener en cuenta con los anuncios, es que los tres elementos principales son la imagen, el copy y el llamado a la acción. La imagen es lo que hace detener a la persona, entonces tiene que ser muy llamativa cuando tú estás haciendo scroll down. Posterior a eso, la persona lo que va a hacer es ir a leer el copy. Y por último, va a ver el llamado a la acción. Entonces procura que estén conectados. Si en la imagen dice como aprende pastelería, que en el copy diga aprende pastelería y que el llamado a la acción esté relacionado, como inscríbete al programa de pastelería. Sí. Muchachos, pongámosle gana a eso porque realmente cuenta. La gente se tiene que detener en tu anuncio, tiene que realmente llamarle la atención. Vayan e investiguen a la competencia. Facebook te da la posibilidad de la transparencia de las páginas cuando hacen su publicidad para poder ver los anuncios que están haciendo. Entonces, si quieren promover, ahí dice Chris, hizo un video al respecto, también revísenlo. Revisen los videos que tiene Chris porque él, bueno, tiene un paso a paso de todo esto. Entonces, Facebook te da la posibilidad, creo que es en el Facebook Library, si no me confundo, ahí te deja ver todos esos anuncios que capaz que tu competencia le está yendo muy bien, así que hacer un buen análisis previo antes de querer lanzar una campaña, porque eso te va a brindar la posibilidad de que aunque a vos te guste el creativo que estás haciendo, puede que no le guste al mercado, a la audiencia a la que te vas a dirigir, entonces tener varias posibilidades. Ya dijo Chris, mínimo 3 creativos, máximo 10, aún así lo ideal es entre 5, 6, 7, como para tener varias opciones y bueno, que te arroja bastante data de saber cuál funciona y cuál no. Y bueno, tener en cuenta que la tipografía, el texto, el llamado a la acción, el copy que vas a usar, todo cuenta como para hacer que esa persona
primeramente, bueno, vaya hacia la página y después que en la página también tener ese escenario persuasivo, que ahora vamos a hablar de eso, para poder, bueno, fomentar ese deseo de la compra y que la persona termine adquiriendo el producto. Bueno, aquí vamos a colocar nuestro copy. Nuestro título es el que aparece acá. Entonces, por ejemplo, acá le podemos colocar inscríbete ya. Aquí les recomiendo que prueben diferentes títulos y diferentes llamados a la acción. Entonces, aquí en descripción es lo que va a aparecer debajito de inscríbete ya. Entonces puede ser 500 estudiantes felices, no sé, cualquier cosa. Y que esté relacionado a lo que les digo. Y pueden cambiar el botón, en este caso puede ser inscríbete, que creo que hay un botón específico que dice eso. Aquí está. Tener en cuenta los botones, la gente recomienda mucho el tema del botón de descargar porque te cobra muchísimo menos a un, no sé, un inscríbete. Investigar eso también porque Facebook por todo obviamente te va a cobrar. Lo que pasa que obviamente como te da los recursos, así también tiene que aprender a utilizarlos. Es por eso que, bueno, investigar eso, a quién está dirigido tu anuncio y cuál es el objetivo principal, si lo vas a llevar a una conversación, a una página, a tu Messenger o a dónde, pero bueno, determinar eso como para dejar específicamente lo que vas a hacer. Acá ya tendríamos básicamente nuestro anuncio montado. Nos faltaría el copy, que bueno, se los quedo debiendo porque no lo copié. Y vamos a colocar el sitio web. Entonces aquí nos vamos a ir al escenario persuasivo. Lo ideal es que ustedes tengan su propia página montada. Un hosting y un dominio está alrededor de $30 el primer año. Entonces realmente no es costoso. En Namecheap lo compramos. Entonces se los recomiendo. Está Vana Hosting, está Infranetworking, está GoDaddy, está... bueno, se me escapan los otros. Pero les recomiendo Namecheap. Infranetworking también es bueno. Vana Hosting. Y son muy económicos. Porque es importante que tengamos nuestro propio escenario persuasivo, porque Crashing funciona con gatillos mentales y hay 4 gatillos mentales principales: el FOMO, la escasez, la urgencia y la sensación... No, urgencia, escasez, FOMO y la prueba social. Esos son los 4 gatillos mentales principales que necesitamos. Aquí les queremos mostrar cómo son estos escenarios. Más o menos ustedes los pueden modificar a su gusto, pero tienen que tener esos elementos. Lo ideal es aplicar con suma cautela estos gatillos mentales porque, bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, esta estrategia de crashing hay que prepararla como, bueno, poder chocar contra esa persona y chocar con estos gatillos mentales que la van a impulsar a la compra. Usar el FOMO, el Fear of Missing Out, para dejarle claro que es ahora cuando tiene que comprar ese producto y se puede vender cualquier tipo de producto. Ya sabemos que hay gente vendiendo uno de mecánica para motos, este de pastelería. El tema es aplicar este escenario persuasivo que va a llevar a esa persona hacia la compra y ya les digo que todo cuenta. Ahí vemos imágenes, texto, un contador reverso, un video. Es algo preparado, algo simple. Esa página la hicimos en 4 o 5 horas más o menos y es cuestión de, bueno, de darle ese esfuerzo, esa dedicación como para dejar una maqueta no perfecta, pero que ayuda a poder, bueno, a montar ese escenario que lleve esa persona a la compra. Como les estaba explicando Damián, aquí lo que importa es que el reptiliano de la persona se active y diga lo tengo que comprar ya, ya, ya. Entonces acá tenemos urgencia, urgencia, tenemos escasez acá diciendo que solamente tenemos 50 cupos disponibles. Esto lo ideal es que estemos constantemente actualizando lo que si hoy dice 75, mañana diga 77 o 80, no sé. Para que la persona que entre diga, ok, realmente se están acabando los cupos. ¿Cuál es la otra ventaja que tenemos al tener nuestro propio escenario persuasivo? Que nos va a marcar los pagos iniciados y las visitas a la página de ventas, que sería esta. Si lo hacemos directamente con el escenario del productor, lo más probable es que ahí esté el checkout. Entonces mezcle visitas con pagos iniciados. Pues Facebook nos va a cobrar mucho más por los pagos iniciados, claramente. Y no vamos a tener como una data limpia de saber realmente quién está interesado y le dio clic para pues llegar al checkout. Ya si por ejemplo nosotros venimos acá y le damos clic, ya vamos a llegar al pago. En este caso estamos utilizando también urgencia por un cupón de descuento. Nosotros ya aquí lo aplicamos automáticamente y listo. Si se dan cuenta, esta está limpia. La del productor también tiene sus escenarios persuasivos y bueno, tiene una que otra cosa,
pero lo recomendable es que tengas la tuya sí o sí. Total, total. Y bueno, esta es básicamente la estructura que vamos a utilizar para crashing. Como mencionó anteriormente Chris, es bueno, primeramente, como habías dicho, ¿Qué? los tres esenciales. Los gatillos mentales. No, los tres Ok. elementos esenciales para crashing. Presupuesto, una campaña de Facebook que viene a hacer conversiones y un escenario persuasivo que es la página que les acabamos de mostrar. Buenísimo. Entonces, tener suma cautela con estos tres pilares fundamentales porque son los que nos van a abrir las puertas no solamente a esos resultados, sino a tener expertise en este tipo de estrategias que, bueno, ya sabemos Mauricio que tiene una amplia trayectoria, que explica esta estrategia paso a paso. Para el que no esté en seminarios, esta estrategia la sacamos meramente de ahí, que la verdad es, bueno, la que usan la mayoría de los productores que vemos bueno, no solo usando lanzamientos, sino este tipo de estrategia donde se aplican meramente esos gatillos mentales que nos impulsan a la compra totalmente emocional, ya que, bueno, se aplican los gatillos, hay una campaña que nos persigue por esas 24 horas, está todo ese tema que va a volver una y otra vez hasta que nosotros terminemos realizando la compra y es simplemente aplicando esos tres elementos tener un presupuesto ya sea mínimo o bueno, un poco más generoso como para poder ayudar a la inteligencia artificial de Facebook, después montar la campaña con ese paso a paso que ya vimos anteriormente, con el tema de los intereses, las ciudades, bueno, todo ese paso a paso y después el escenario persuasivo que vamos a montar con bueno, el hosting, el dominio web que tengamos para bueno, dar esa estocada final y que la persona vaya directamente al checkout con tu hotlink de afiliado y realice la compra. Y bueno, esa básicamente era la estrategia, como les dijo Damián, lo sacamos de seminarios online. Sin embargo, hay un entrenamiento exclusivo para crashing que aquí abajo les vamos a dejar el link para que vayan y lo vean. Fue creado por un chico llamado Grego Beto, que es muy bueno haciendo esto, escaló rapidísimo y pues hizo un programa netamente de crashing, por si de pronto no estás en seminarios o realmente no te interesa, ahí lo puedes encontrar. También está nuestro canal de Telegram para que nos escribas si tienes alguna pregunta, con gusto te vamos a ayudar, aquí abajo te lo dejamos. Y pues nada chicos, ese fue el video de hoy. Si les gustó, los invitamos a que se suscriban, a que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Coméntenos qué tal les pareció, denle like, si no les gustó denle dislike, no importa. Y nos vemos en el siguiente. Damián, muchísimas gracias y nada, El nos gusto vemos es en el mío. próximo.